Capítulo 10. El humano más idiota. La reunión terminó cerca de la medianoche. Las noticias eran preocupantes. Demasiado preocupantes. La villa de los héroes moviéndose. Un cazador desconocido. El Vanishing Dragon acompañado del Platinum Dragonoid. El inminente despertar del Welsh Dragon. Y encima de todo eso, Sekvaira tenía otro problema mucho más cercano. Mucho más vergonzoso. Mucho más difícil de enfrentar. Porque acababa de besar a Issei. Y ahora tenía que vivir con esa realidad. Sentada en silencio dentro de la mansión, la heredera Agares observaba el techo. Intentando pensar en asuntos importantes. Estrategias. Política. Amenazas. Dragones. Cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba exactamente el mismo instante. Sus labios sobre los de él. La expresión de completo shock de Issei. Y cómo había huido inmediatamente después. Se cubrió el rostro con una almohada. ¡Qué desastre!, murmuró. Muy lejos de allí. En una casa que parecía sostenerse por pura terquedad. Youdo Issei finalmente regresó. Abrió la puerta para entrar. Y descubrió algo inesperado. La nueva inquilina estaba perdida en su cama. Completamente dormida. Como si fuera lo más natural del mundo. Issei parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. Silencio. Observó la escena. Luego observó el resto de la habitación. Luego volvió a observar a Lisara. Bueno, murmuró. Supongo que eso responde dónde voy a dormir. La pelirroja ni siquiera se movió. Parecía agotada. Como si hubiera pasado días enteros sin descansar apropiadamente. Issei suspiró con totoa derrota para tomar la manta y decidió no despertarla. Después de todo, él podía arreglárselas. Como siempre. Minutos después estaba sentado sobre una parte relativamente estable del techo. La noche era fresca. El viento soplaba suavemente. Las estrellas eran visibles entre las luces de la ciudad. Por primera vez en todo el día, estaba solo. Completamente solo. Y eso significaba que ya no tenía distracciones. Lo cual resultó ser un error. Porque inmediatamente recordó aquel beso. Su mano subió lentamente tocando sus maltratos y resecos labios. Todavía le parecía irreal. No era una ilusión. No había sido un sueño. Había ocurrido de verdad. Sekvaira lo había besado. Sekvaira. La misma chica que parecía discutir con el universo por deporte. La misma que se enfadaba cada vez que alguien rompía la lógica de una situación. La misma que lo llamaba idiota al menos una vez al día. Issei soltó una pequeña risa. No entiendo nada, admitió con profundo pesar. Y era cierto. No entendía qué sentía ella. No entendía por qué lo había hecho. No entendía qué ocurriría ahora. Pero por alguna razón, la incertidumbre no le molestaba. Al contrario. Le producía una sensación cálida. Extraña. Nueva. Miró hacia el cielo. Pensando en la cita. En los pingüinos. En el helado. En aquella sonrisa que ella intentó ocultar. Y entonces, sin darse cuenta, sonrió también. Buenas noches, Sekvaira. Murmuró con calma. La ciudad permaneció en silencio. El viento continuó soplando. Y en algún lugar de Kuo, como si el mundo hubiera escuchado aquellas palabras, un antiguo reloj de arena de color verde dejó caer otro grano. Y otro. Y otro más. Contando lentamente el tiempo que quedaba antes de que el destino volviera a llamar a la puerta de Youdo Issei. Mientras él, ajeno a todo, terminó quedándose dormido bajo las estrellas. Con una sonrisa tranquila. Y el recuerdo de un beso que todavía no sabía cómo interpretar. La mansión Gremory estaba en silencio. Después de la reunión con Grayfia, la mayoría había regresado a sus habitaciones. Incluso los demonios más poderosos necesitaban descansar. O al menos intentarlo. Porque dormir era otra historia. Especialmente para Sekvaira. Sentada frente a un espejo en la habitación que le habían asignado temporalmente, sostenía un cepillo mientras observaba su reflejo. Su cabello caía ordenadamente sobre sus hombros. Sus movimientos eran lentos. Mecánicos. Distraídos. Porque su mente estaba en cualquier parte menos allí. Una y otra vez. La misma escena. El final de la cita. La puerta. La despedida. El momento en que dejó de pensar. Y aquel beso. Sekvaira cerró los ojos. Idiota, murmuró. Aunque esta vez no sonó molesta. Sonó avergonzada. Mucho. Demasiado. Se llevó una mano a los labios.
Y por un instante sintió que su rostro volvía a calentarse. ¿Por qué hice eso? Ni siquiera ella tenía una respuesta clara a este dilema. Lo peor era que tampoco se arrepentía. Lo cual complicaba todavía más las cosas. Estaba tan distraída que no notó la presencia acercándose por el pasillo. No escuchó los pasos. No percibió la magia. Ni siquiera sintió la puerta abrirse. Hasta que una voz irrumpió en la habitación. Sekvaira. La heredera Agares se giró inmediatamente. Y se quedó inmóvil. Porque quien estaba allí era la heredera Gremory, la princesa de la ruina, Rías Gremory. Y algo estaba mal. Muy mal. La pelirroja parecía haber perdido toda la calma habitual. Su cabello estaba ligeramente desordenado. Su respiración era más rápida. Y sus ojos mostraban algo que Sekvaira rara vez había visto en ella. Preocupación. Genuina preocupación. ¿Qué ocurrió? Preguntó inmediatamente. Rías cerró la puerta detrás de sí. No respondió de inmediato. Como si estuviera intentando ordenar sus pensamientos. Y eso por sí solo ya era alarmante. Porque Rías Gremory siempre sabía qué decir. Siempre. Graifia me contactó hace unos minutos, dijo finalmente. Sekvaira se puso de pie. ¿Qué sucede? Silencio. Rías la observó directamente. Encontraron algo relacionado con el posible portador del Welsh Dragon, la habitación pareció enfriarse. Instantáneamente. Porque ambas comprendían el peso de aquellas palabras. ¿Lo identificaron? Preguntó Sekvaira. No completamente, respondió Rías. Pero encontraron un patrón, Sekvaira frunció el ceño. ¿Qué clase de patrón? Rías apretó ligeramente los puños. Y aquello fue suficiente para que la preocupación de Sekvaira aumentara. Mucho. Durante siglos, explicó lentamente. Los anfitriones potenciales del Welsh Dragon han compartido ciertas características. Compatibilidad espiritual anormal. Resistencia física fuera de los parámetros normales. Capacidad de sobrevivir a situaciones que deberían ser imposibles. Y una tendencia a atraer fenómenos sobrenaturales incluso antes del despertar. Y lo que más destaca es que cada uno de estos portadores fueron héroes de la historia, pero que no están en la historia humana. Cada palabra hacía que una sensación desagradable creciera dentro de Sekvaira. Porque ya conocía a alguien que encajaba demasiado bien en esa descripción. Demasiado. Rías, murmuró. La heredera Gremory continuó. Como si necesitara terminar de decirlo. Como si ya fuera demasiado tarde para detener aquellas palabras. Graifia me informó que los altos mandos comenzaron a revisar casos recientes. Incidentes. Anomalías. Reportes de campo. Rías se detiene brevemente al ver a Sekvaira dudando. Y apareció un nombre. El corazón de Sekvaira se detuvo por un instante. No necesitó preguntar. Porque ya lo sabía. Lo supo incluso antes de escucharlo. Sekvaira, el individuo que más se relaciona a Shoudowisei, el silencio se manifiesta con frialdad. Completo. Absoluto. Sekvaira permaneció inmóvil. Mirando a Rías. Sin hablar. Sin moverse. Sin respirar durante varios segundos. No. Fue todo lo que dijo. Rías cerró los ojos. Sekvaira, no. Repitió. Más firme. Más fría. Eso no prueba nada. Lo sé. Entonces no lo digas como si fuera un hecho. No lo estoy haciendo. Rías respondió inmediatamente. Porque tampoco quería hacerlo. Pero la información existía. Y no podían ignorarla. Solo apareció en la lista de observación. Nada más. Todavía no hay confirmación. Sekvaira giró lentamente la mirada hacia la ventana. Hacia la oscuridad de Kuo. Hacia algún lugar donde, sin saber nada de aquello, Issei probablemente dormía. Completamente ajeno. Y por primera vez desde que comenzó toda aquella historia, sintió miedo. No por dragones. No por la Villa de los Héroes. No por los altos mandos. Sino por lo que ocurriría si esas personas comenzaban a verlo de la misma forma en que antes habían querido verlo, como un demonio. Como una pieza. Como un recurso. Como algo que debía ser controlado. Rías observó el cambio en su expresión. Y comprendió algo. Aquello ya no era simple interés. Ni curiosidad. Ni siquiera afecto. Sekvaira estaba genuinamente aterrada por él. Y eso hizo que incluso Rías se quedara en silencio. Porque por primera vez, comprendió hasta qué punto aquel humano había logrado entrar en el corazón de la orgullosa heredera Agares. Sin magia. Sin contratos. Sin planes.
sin siquiera intentarlo. Y quizás, eso era precisamente lo que más preocupaba a todos. La habitación quedó en silencio durante varios segundos. Sekbaira permanecía junto a la ventana. Rías cerca de la puerta. Ninguna parecía tener ganas de continuar aquella conversación. Pero ambas sabían que era necesario. Finalmente Rías habló. ¿Hay algo más? Sekbaira cerró los ojos. Por supuesto que lo hay. Sí. Esta vez no intentó suavizarlo. Porque la situación había dejado atrás ese punto. Rías extendió una carpeta mágica. No era muy gruesa. Lo cual resultaba extraño. Demasiado extraño. Esto es todo lo que pudimos reconstruir. Sekbaira tomó el expediente. Lo abrió. Y comenzó a leer. Cuanto más avanzaba, más incómoda se sentía. Porque había huecos. Muchos. Demasiados. Esto no tiene sentido. Murmuró. Lo sé. Respondió Rías. La heredera Agares siguió leyendo. Nacimiento. Fallecimiento de los padres. Traslado a China. Custodia temporal por parte de una tía paterna desconocida. Hasta ahí todo parecía relativamente normal. Pero luego, la información desaparecía. No completamente. Pero sí lo suficiente para resultar inquietante. ¿Qué significa esto? Y preguntó señalando varias páginas. Significa que durante años prácticamente desapareció de los registros, contestó Rías. Los documentos escolares son incompletos. Los médicos también. Los registros civiles apenas existen. Sekbaira volvió a mirar las hojas. Imposible. Eso mismo dijeron los investigadores. Rías cruzó los brazos. Encontraron una referencia repetida varias veces. La misma ubicación. Un monasterio. Sekbaira levantó la vista. ¿Dónde? Zona montañosa entre India y China. El silencio se apodera del lugar. ¿Un monasterio? Sí. ¿Budista? No estamos seguros. ¿Taoísta? Tampoco. ¿Hinduista? No. Entonces, ¿qué era? Rías negó lentamente con la cabeza. Nadie parece saberlo. Te recuerdo que la India está custodiada por el panteón más agresivo y que cualquier intento de entrar sin permiso, llevará a un conflicto. Aquello hizo que la habitación se sintiera más fría. Porque en el mundo sobrenatural, la ausencia de información rara vez era accidental. Y cuanto más antiguo era algo, más preocupante se volvía. Sekbaira siguió leyendo. Había nombres tachados. Ubicaciones perdidas. Documentos dañados. Testimonios contradictorios. Todo apuntando al mismo lugar. Y luego nada. Como si alguien hubiera borrado deliberadamente el resto. ¿Los altos mandos investigaron? Preguntó. Sí. ¿Y? No encontraron nada. Sekbaira levantó la mirada lentamente. ¿Nada? Nada. Rías parecía igual de incómoda. Ni demonios. Ni ángeles. Ni ángeles caídos. Ni magos. Ni organizaciones humanas. Nadie tiene registros claros. Aquello era imposible. Literalmente imposible. Toda organización poderosa dejaba huellas. Toda. Incluso las más secretas. Pero en este caso, era como si aquel monasterio jamás hubiera existido. Y sin embargo, Issei había vivido allí. Años. Quizá gran parte de su infancia. Sekbaira observó una fotografía borrosa incluida en el expediente. Era antigua. Tomada desde lejos. Montañas. Niebla. Una construcción apenas visible. Y nada más. Eso es todo, dijo Rías. Todo lo que sabemos. Sekbaira apretó ligeramente el papel. No, murmuró. Eso es todo lo que encontraron. Rías no respondió. Porque entendía perfectamente la diferencia. Sekbaira volvió a mirar la fotografía. Recordó la casa destruida. Los libros de filosofía. Los textos históricos. La forma en que Issei hablaba del tiempo. Y entonces recordó algo más. El reloj de arena verde. Aquel extraño artefacto que había encontrado días atrás. Las palabras grabadas. El tiempo no espera a nadie. Una sensación desagradable recorrió su espalda. No porque creyera que Issei ocultaba algo. Al contrario. Lo inquietante era que probablemente él ni siquiera sabía que algo estaba oculto. Finalmente cerró el expediente. ¿Qué piensas, Ona? Preguntó. Que esto es demasiado extraño para ignorarlo. ¿Y tú? Rías permaneció en silencio unos segundos. Pensando cuidadosamente su respuesta.
Pienso que cuanto más aprendemos sobre Youdou Issei, menos entendemos quién es realmente. Aquella frase quedó suspendida en la habitación. Pesada. Incómoda. Porque era verdad. Al principio había sido un estudiante interesante. Luego un posible candidato. Después una anomalía. Y ahora, un misterio. Uno que parecía crecer cada vez que alguien intentaba resolverlo. Sekbaira se acercó nuevamente a la ventana. Mirando las luces lejanas de Kuo. En algún lugar de esa ciudad. Un muchacho dormía sobre el techo de una casa en ruinas. Sin saber qué demonios, nobles y altos mandos estaban investigando su pasado. Sin saber que su nombre aparecía en informes clasificados. Sin saber que las piezas más importantes del tablero comenzaban a moverse. Y por alguna razón, eso hizo que Sekbaira sintiera una profunda tristeza. Porque mientras todos intentaban descubrir qué era Youdou Issei, parecían olvidar algo importante. Que él era simplemente Issei. El chico que compartía comida. Que ayudaba a desconocidos. Que recordaba pequeños detalles. Y que aquella misma tarde la había llevado a ver pingüinos porque sabía que le gustaban. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Sekbaira habló con absoluta firmeza. No me importa lo que descubran. Rías la observó. Sekbaira, no. La interrumpió. Dragón o no. Humano o no. Misterio o no. Sus ojos se endurecieron. No permitiré que lo conviertan en una herramienta. La habitación volvió a quedar en silencio. Y aunque Rías no respondió, por primera vez comenzó a preguntarse si el verdadero problema no era quién era Youdou Issei. Sino qué ocurriría cuando el resto del mundo sobrenatural finalmente lo descubriera. La tensión en la habitación cambió. De forma abrupta. Peligrosa. Rías había permanecido en silencio después de escuchar la declaración de Sekbaira. Pero había algo en la mirada de la heredera Gares que la hizo fruncir el ceño. Porque parecía haber llegado a una conclusión. Y no le gustaba. En absoluto. ¿Qué estás pensando? Preguntó Rías. Sekbaira giró lentamente la cabeza. Pienso que ya entiendo parte del problema. ¿Problema? Sí. El aire comenzó a volverse pesado. Desde el principio has querido reclutar a Issei. Rías cruzó los brazos. Nunca lo oculté. No, respondió Sekbaira. Pero tampoco dijiste todas tus razones. Aquello hizo que los ojos de Rías se estrecharan. Habla claro. Sekbaira no retrocedió. Tu matrimonio arreglado. Otro silencio incómodo. La temperatura de la habitación pareció descender. Instantáneamente. Sekbaira. La voz de Rías se volvió fría. No sigas por ahí. ¿Por qué? Porque no sabes de qué hablas. ¿En serio? La heredera Agares dio un paso adelante. Desde que apareció Issei has cambiado. Eso es absurdo. ¿Lo es? Otra pausa incómoda. Más peligrosa. Cada vez que alguien menciona su nombre reaccionas. Cada vez que se acerca a otra persona te interesa saberlo. Cada vez que hace algo inesperado terminas pensando en ello durante días. Rías apretó los puños. Eso no significa nada. Significa bastante, respondió Sekbaira. Porque antes eras capaz de actuar como una noble. Como una heredera. Como alguien que aceptaba el peso de sus responsabilidades. Los ojos azules de Rías brillaron. ¿Y qué estás insinuando exactamente? Sekbaira no dudó. Que Issei se convirtió en una posibilidad. La habitación tembló. Levemente. Una posibilidad para escapar. Una posibilidad para elegir. Una posibilidad para decirle no a un destino que odias. La magia apareció. De golpe. Un aura carmesí comenzó a extenderse alrededor de Rías. Lenta. Pero devastadora. El poder de la destrucción. Uno de los dones más temidos del inframundo. Las paredes comenzaron a vibrar. Los muebles se estremecieron. La presión mágica aumentó. Cuidado con tus palabras, dijo Rías. Por primera vez aquella noche, realmente molesta. Pero Sekbaira tampoco estaba calmada. Porque aquellas semanas habían acumulado demasiadas emociones. Demasiadas preocupaciones. Demasiado miedo. Y ahora todo estaba saliendo. ¿Estoy equivocada? Preguntó. La respuesta no llegó. Y eso fue suficiente. La magia temporal comenzó a manifestarse. Pequeños destellos plateados aparecieron alrededor de Sekbaira. Los relojes de la habitación comenzaron a fallar. Las agujas avanzaban. Retrocedían. Se detenían. Y volvían a moverse. El poder del tiempo. Antiguo. Extraño. Y profundamente peligroso.
Las dos jóvenes se observaron. La habitación quedó atrapada entre dos fuerzas capaces de alterar la realidad. No entiendes nada, dijo Rías. Entonces explícame, respondió Seekbaira. Porque yo sí sé algo. ¿Qué? Que desde que conociste a Issei dejaste de actuar con dignidad. Aquello golpeó más fuerte que cualquier ataque. Porque era verdad. Y ambas lo sabían. Rías recordó las veces que había perdido la compostura. Las veces que se había frustrado. Las veces que había pensado en él sin razón aparente. Las veces que había querido entenderlo. Y cuanto más intentaba negarlo, más evidente se volvía. La magia roja aumentó. Las ventanas comenzaron a crujir. Y tú tampoco eres mejor. Disparó Rías de vuelta. Seekbaira quedó inmóvil. ¿Qué? ¿Crees que no lo veo? La voz de Rías se endureció. La gran Seekbaira Gares. La mujer que analizaba todo. La que jamás actuaba por impulso. La que jamás dejaba que sus emociones la controlaran. La heredera Agares sintió un escalofrío. Porque sabía exactamente hacia dónde iba aquello. Y aún así, continuó Rías. Lo besaste. Silencio. Absoluto. El tiempo pareció detenerse. Literalmente. Varios objetos quedaron congelados en el aire por una fracción de segundo. La magia temporal se disparó involuntariamente. Cállate. La reacción fue instantánea. Y precisamente por eso confirmó todo. Las dos se quedaron mirándose. Furiosas. Avergonzadas. Y completamente incapaces de negar la verdad. Porque al final, ninguna estaba actuando como debía. Ninguna estaba pensando con claridad. Ninguna conservaba la compostura habitual. Y ambas sabían quién era el responsable. Un muchacho. Un humano. Un idiota. Que en ese preciso momento probablemente estaba durmiendo bajo las estrellas sin sospechar que dos herederas demoníacas estaban al borde de iniciar una batalla mágica por culpa suya. Finalmente la presión comenzó a disminuir. Poco a poco. Rías exhaló lentamente. Seekbaira hizo lo mismo. Porque ambas comprendieron algo. Aquella discusión no tenía ganador. Ni perdedor. Porque las dos estaban diciendo la verdad. Y las dos estaban equivocadas. Lo único seguro era que Youdou Issei había alterado el equilibrio de sus vidas. Y eso era algo que ninguna de las dos estaba preparada para admitir en voz alta. La magia en la habitación aún no se había disipado por completo. Pequeñas partículas carmesí flotaban alrededor de Rías. Mientras que destellos plateados aparecían y desaparecían cerca de Seekbaira. Ninguna había retrocedido. Ninguna había bajado la mirada. Y ninguna estaba dispuesta a ceder. Seekbaira fue la primera en hablar. Su voz era baja. Controlada. Lo que la hacía más peligrosa. Escúchame bien, Rías. La heredera Gremori sostuvo su mirada. Te escucho. Si le pones un solo dedo encima a Issei, la temperatura de la habitación volvió a descender. Los relojes comenzaron a emitir pequeños chasquidos. Si intentas forzarlo. Manipularlo. Convertirlo en una pieza contra su voluntad. Los ojos de Seekbaira brillaron con una intensidad poco habitual. Me veré forzada a actuar de manera inmediata y sumaria. No era una amenaza vacía, para los demonios, mencionar el término sumario, podía interpretarse como una amenaza que suele pasar incluso a las próximas generaciones. Rías lo sabía perfectamente, más porque Seekbaira jamás hace promesas vacías. Porque estaba viendo a la misma mujer que había estado dispuesta a enfrentarse a Sona, a los altos mandos y a cualquiera que intentara decidir el destino de Issei sin preguntarle. Pero Rías tampoco era alguien que retrocediera. Mucho menos una Gremori. La magia de la destrucción se agitó a su alrededor. Como una llama viva. Entonces escúchame tú, respondió con una frialdad igualitaria. Porque parece que olvidaste algo, Seekbaira frunció el ceño. ¿Qué? Que tampoco permitiré que nadie interfiera conmigo. Las dos quedaron frente a frente. La tensión era insoportable. Si decides convertirte en un obstáculo, continuó Rías. Si intentas apartarme. Si intentas imponer tu voluntad sobre la mía, la sonrisa de Rías desapareció por completo. Recibirás toda mi cólera. Silencio. Ninguna apartó la mirada. Ninguna. Durante varios segundos la habitación pareció contener la respiración. Y entonces, algo extraño ocurrió. Las dos recordaron exactamente la misma escena. Un muchacho sentado en una mesa. Comiendo ramen. Discutiendo sobre robots gigantes. Sonriendo sin preocupaciones. Completamente ajeno al mundo sobrenatural.
Las dos se dieron cuenta. Al mismo tiempo. Y eso solo las irritó más. Porque mientras ellas estaban listas para declarar una guerra personal, el sujeto de la discusión probablemente ni siquiera sabía que existía un conflicto. Sekbaira chasqueó la lengua. Eres imposible. Mírate al espejo, respondió Rías. Lo hice. ¿Y? Encontré otra persona imposible. Por un instante. Solo un instante. Rías soltó una pequeña risa. Y para sorpresa de ambas, Sekbaira también. La tensión no desapareció. Ni mucho menos. Pero se volvió más soportable. Porque entendieron algo importante. No eran enemigas. Todavía. Lo que las estaba enfrentando era algo mucho más complicado. Algo para lo que ninguna había sido preparada. Sentimientos. Deseos. Miedo. Y la posibilidad de perder algo que consideraban importante. Finalmente Rías se dirigió hacia la puerta. No voy a tocarlo. Dijo sin girarse. Sekbaira arqueó una ceja. ¿Eso significa que renunciaste? Rías sonrió ligeramente. No. La respuesta fue inmediata. Solo significa que no voy a obligarlo. Abrió la puerta. Si algún día toma una decisión, será suya. Y con esas palabras salió de la habitación. Sekbaira quedó sola. Observando la puerta cerrada. Pensando. Una vez más. En Youdowisei. Y sin saberlo, a varios kilómetros de distancia, sobre el techo de una casa semiderruida, el muchacho en cuestión seguía durmiendo profundamente. Completamente inconsciente de que dos de las jóvenes demonios más importantes de su generación acababan de amenazarse mutuamente por su culpa. Y si alguien se lo hubiera contado al despertar, probablemente habría pensado que era una broma. La noche anterior, después de abandonar la habitación de Sekbaira, Rías apenas había tenido tiempo para ordenar sus pensamientos. Los informes sobre la Villa de los Héroes. El posible portador del Welsh Dragon. Los vacíos en el pasado de Issei. Todo eso ya era suficiente para mantenerla despierta. Sin embargo, cuando estaba a punto de retirarse a descansar, un círculo mágico plateado apareció en su habitación. Y de él emergió Graifia Lucifuge. Rías se incorporó inmediatamente. Graifia-sama. La sirvienta principal de la familia Lucifer llevaba la misma expresión impecable de siempre. Lo que significaba que la noticia probablemente era grave. Perdón por la hora. ¿Ocurrió algo? Graifia asintió. Sí. La respuesta fue inmediata. Y esta vez no tiene relación con Youdowisei. Aquello sorprendió a Rías. Porque últimamente parecía que todos los caminos terminaban conduciendo al mismo nombre. Entonces, ¿qué sucede? Graifia guardó silencio unos segundos. Han aparecido nuevas irregularidades. ¿Relacionadas con la Villa de los Héroes? No. ¿Con los dragones celestiales? Tampoco. La preocupación de Rías aumentó. Porque eso dejaba pocas posibilidades. Graifia finalmente habló. Varias facciones independientes han comenzado a moverse alrededor de Kuo. ¿Buscando qué? No estamos seguros. Aquella respuesta era peor que una confirmación. Porque significaba que ni siquiera los altos mandos tenían una imagen completa del problema. ¿Quiénes son? Preguntó Rías. Exorcistas errantes. Magos independientes. Mercenarios sobrenaturales. Observadores de organizaciones desconocidas. Rías frunció el ceño. Demasiados. Exactamente. Graifia la observó directamente. Algo está atrayendo atención hacia Kuo. Y no sabemos qué es. Por primera vez aquella noche, Rías tuvo un mal presentimiento. Uno muy parecido al que había sentido cuando comenzaron las noticias sobre los dragones celestiales. Porque cuando demasiadas piezas comenzaban a moverse simultáneamente, normalmente significaba que algo grande estaba por ocurrir. A la mañana siguiente. Academia Kuo. La calma desapareció antes de la primera clase. Porque Rías Gremory apareció caminando por los pasillos. Y no estaba sola. A su lado avanzaba una joven desconocida. Cabello carmesí que descendía hasta la cintura. Ojos violetas. Figura elegante. Y una presencia que inmediatamente llamó la atención de toda la escuela. Los murmullos comenzaron instantáneamente. ¿Quién es? ¿Una estudiante nueva? ¿Es extranjera? ¿Tiene relación con la presidenta del club de ocultismo? Las preguntas se multiplicaron. Y Rías parecía esperarlo. Cuando llegaron frente al aula correspondiente, la profesora permitió la presentación. La pelirroja dio un paso adelante. Buenos días. Su voz fue tranquila.
Ella será estudiante de intercambio a partir de hoy. La joven hizo una pequeña reverencia. Mi nombre es Naruse Mio. Varias miradas se fijaron en ella inmediatamente. Mio continuó. Soy una pariente lejana de Rías. Espero llevarme bien con todos. La reacción fue inmediata. Especialmente entre los estudiantes masculinos. Porque la recién llegada era innegablemente atractiva. Y además tenía la protección implícita de Rías. Lo que la convertía instantáneamente en tema de conversación. Sin embargo, aquello no fue la única sorpresa. Porque minutos después apareció otra estudiante nueva. Una joven de largo cabello rojo. Ojos intensos. Y una sonrisa confiada. Issei la reconoció al instante. ¿Lisara? La chica sonrió. Buenos días. Los alumnos comenzaron a mirar alternativamente entre ambos. ¿La conoces? Preguntó uno de ellos. Más o menos. Respondió Issei. Vive en mi casa. Silencio. Absoluto. El aula completa quedó congelada. ¿Qué? La respuesta colectiva fue tan sincronizada que pareció ensayada. Issei parpadeó. ¿Eh? Solo entonces comprendió cómo había sonado aquello. Demasiado tarde. Las reacciones explotaron. Mientras tanto, desde otro extremo del edificio, Sekbaira acababa de recibir la noticia. Primero sobre Naruse Mio. Luego sobre Lisara. Y finalmente sobre el hecho de que ambas estarían en la misma clase que Issei. La heredera Agares permaneció inmóvil durante varios segundos. Procesando la información. Una nueva estudiante presentada por Rías. Y una misteriosa pelirroja viviendo bajo el mismo techo que Issei. Las dos. Al mismo tiempo. En la misma aula. Muy lentamente, Sekbaira cerró los ojos. Tsubaki, que estaba cerca, sintió un escalofrío. Sekbaira-san, la magia temporal comenzó a filtrarse por la habitación. Pequeños relojes cercanos se desincronizaron. Algunas agujas avanzaron varios segundos. Otras se detuvieron por completo. No me gusta esto. Dijo finalmente. Con una calma que resultaba mucho más peligrosa que cualquier grito. Y en algún lugar del edificio, Rías Gremori sintió un repentino escalofrío. Como si acabara de cometer un error cuya magnitud todavía no comprendía. En la clase de Issei, todos los demás alumnos estaban haciendo alboroto para conocer a las nuevas bellezas de cabello rojo, las cuales claramente mostraron una actitud muy normal. Mio respondía a las preguntas como si estuviera hablando con amigos de toda una vida. Lisara hablaba como si fuera una niña pequeña, jugueteando y hablando en forma infantil, lo cual hacía que todos los hombres estuvieran más encantados. Y esos en tan solo una clase habían dominado a todos en el salón, siendo hombres y mujeres por igual. Todos menos uno. Issei permanecía en su pupitre pensando, analizando constante y repetitivamente el beso que lo mantiene fuera de la realidad. De vez en cuando juega con sus propios labios, tocándose y recordando la sensación de labios ajenos, haciendo pensar que tal vez haya sido un sueño o una fantasía que él mismo seguía generado por el deseo que él mismo no sabía que tenía. Si él mencionaba que Sekbaira sobrepensaba las cosas, ahora se podría decir que él lo está sobrepensando el doble e inesperadamente parece feliz con eso. Muchos compañeros han molestado a Issei por tener un comportamiento de un payaso o de alguien que necesita constantemente llamar la atención mediante trucos o actitudes infantiles, por lo que es extraño ver que no se comporte de la misma forma con las chicas nuevas. Incluso su compañera de travesuras, Aika Kiryu, y ya que solo organiza ciertas cosas con él, se ha dado cuenta de que su amigo está muy distraído. Sus pensamientos han estado en otros lados desde que llegó aquella rubia que hasta el día de hoy parece ser su centro. Mio sorpresivamente tenía la increíble habilidad de esconder sus verdaderas intenciones mediante una sonrisa. Desde que llegó impregnó su propia magia en todo este salón, generando una sensación de lealtad y obediencia en todos los estudiantes, por lo que ahora era más entendible saber cómo es que todos habían mostrado una sumisión impresionante. Lisara no necesitaba usar magia para generar empatía en otros, pero claramente había sentido las intenciones de Mio. Las dos inmediatamente se miraron con intenciones hostiles, dándose cuenta de que las dos son iguales hasta cierto punto. Issei había sido el único que no había sido afectado, hasta parecía que su propia ignorancia y falta de atención a este lugar era mucho más fuerte que cualquier magia que se usara.